Cortita. Sí, ya, ahí estaba ahí, es la que está anotando. Ya. Muchas gracias. Hola, Muchas gracias. venir después de la Rosaura es como venir después de Chayanne, que le encanta a ella. Está complicado. Ah, lápiz. Voy a esperar para los que quieran quedarse, que tomen asiento. Vamos a hablar de un tema más profundo. Los números geniales nos dan señales, nos hacen poder percibir también lo que nos quieren decir, la vida, la sincronía, como hablaba la Rosaura, genial. Así que todo sirve, todo es un aporte. Emilio, ya, ahí sale algo. Vamos a comenzar con el tema de la conciencia. Primero decirle que el mensaje puede ser entregado solo a quienes están en el mismo nivel vibracional del que lo está emitiendo. Ayer les decía que había diversas verdades y se supone que uno entrega una información a la gente con la que estamos vibrando en la misma sintonía. Espero que mi verdad sea similar a la de ustedes para que les pueda gatillar en algo lo que voy a informar. El ser nace de Dios como chispa divina y yo estoy de acuerdo con el paradigma de la reencarnación, que según les preguntaba también Rosaura, y todos creen, me parece que hay vida más allá de la vida, ¿cierto? Pero ¿para qué uno nace? ¿Para qué nace? Esa es la gran incógnita, la gran pregunta, y es debido a que uno tiene que ir evolucionando en diferentes estados de conciencia. Eso quiere decir que uno nace de Dios, donde uno está perfecto, ¿cierto? Entonces uno se dice, ¿para qué pasar por todas estas evoluciones donde uno involuciona primero? Y eso quiere decir que uno va cayendo para luego comenzar una evolución. Y estoy hablando de que uno pasa por distintos reinos: mineral, ¿han escuchado? Vegetal, animal, humano, luego de maestros ascendidos, y comienza y sigue evolucionando. ¿Pero para qué? Y ahí está el tema de la conciencia. Y es para evolucionar en autoconciencia. Es decir, hacerse consciente de lo que es encarnar. Ese es el gran maja objetivo de tener distintas reencarnaciones en la vida. Y ahí está el universo. Y nosotros dentro del universo somos ¿qué? Un punto casi insignificante. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué significa el encarnar? ¿Qué significa el vivir? ¿Qué significa tener experiencias y circunstancias? Y ahí es donde nosotros deberíamos entender que las circunstancias solo son eso y que debemos superarlas. Y las superamos en la medida que nos observamos y observamos el mundo. Y no le damos tanto interés, no le damos tanta fuerza a las situaciones. Entonces existen dos acepciones, una que es conciencia con S y otra sin S. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿O quiere compartirla? Es importante saberlo, porque la conciencia sin S tiene relación con la moral y las buenas costumbres, que no siempre son correctas. A veces nosotros estamos muy llenos de conceptos. Entonces, y creemos que si el común denominador hace tal cosa, eso es lo verdadero, eso es lo correcto y eso es lo que hay que seguir. Y no necesariamente es así, no necesariamente. Sin embargo, la conciencia con S tiene relación con el observar, con el entender, con conocerse intrínsecamente, con conocerse realmente, como saber qué te molesta, qué te agrada, qué tienes que superar en tu vida y además conocer al resto del mundo, porque no solo observarte a ti, sino que a tu alrededor.
De hecho, existe un mandato élfico que dice, conócete a ti mismo. Y eso era en el templo de Delfos en Grecia, que es una de alta filosofía de vida. Ellos nos decían que el mandato más importante era ese. Entonces dice, la única manera de que nosotros nos podamos corregir es observándonos. Y yo siempre lo digo así, mirarnos desde afuera, salirnos desde nosotros mismos, desde nuestro propio ego. Por ejemplo, me enojo, tengo ira, rabia, ¿qué hago? Me miro desde afuera y me observo y digo, Irene, ¿por qué te enfocas por tan poco? Irene, ¿por qué no avanzas rápidamente? ¿Por qué no sales de eso? Por ejemplo, una discusión con el marido, que a veces a la gente que uno más ama es más feroz con ellos, porque te crees que eres dueño de la persona, te crees que tu hijo lo puedes someter, te crees que no es un ser independiente. Yo tengo ahí a mi chiquitito de 8, un viejito chico hermoso, que lo amo y lo respeto profundamente. Entonces, uno tiene que andar en la vida observándolo todo. Entonces, sí. ¿Cómo puede ser uno? Porque, claro, uno dice que ya lo tiene más internalizado. Pero ¿cómo lo puede hacer una persona que está pensando en esto de aprender a verse desde arriba? Sí. A ver, lo que pasa primero que todo, no estamos empezando. Tú eres un ser perfecto, maravilloso, seguramente solo el hecho de que tú estés acá ya tienes un estado de conciencia más elevado que el común denominador de la gente. No es por ser salamera con ustedes, simplemente porque son buscadores. Uno tiene que despertar a situaciones y vidas anteriores, tratar de tener conciencia de eso. Y lo que yo estoy diciendo, simplemente observa, mírate, no reacciones abruptamente. Uno va acelerado por la vida, entonces no puede frenar rápidamente. Entonces, a la medida que uno sea mesurado, calmado, observe profundamente, ahí es donde tú vas a lograr parar, detenerte y volver al ritmo que corresponde. ¿Te das cuenta? Pero si tú andas airoso, triste, depresivo, con rabia frente a la vida, no vas a lograr hacer ese cambio, no vas a lograr salirte de ti y observar, porque todo te va a molestar. Entonces tiene que ser una cosa, todo esto de la enseñanza espiritual es una cosa día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, es un trabajo arduo. No tener miedo, no juzgar, aceptar, todas esas cosas que son tan profundas, tienen que tener una reflexión intensa, profunda, lenta y acabada. Ahora, nosotros tenemos distintos cuerpos. Se dice que formamos una base séptuple. Tenemos 7 séptuples. Entonces el cuaternario inferior está conformado por un cuerpo físico, que es así, físico, etérico, emocional y mental. Entonces esos cuerpos son el cuaternario inferior que nosotros debemos saber dominar. Entonces cuando tú tienes una pena, la pena no te tiene que someter, tú tienes que someter a ese cuerpo. Por ejemplo, la gula, el cuerpo físico, lo único que quiere es ansiedad, comer, saciarse. El cuerpo emocional quiere tener la mejor pena, porque uno vive de la autolástima, pobre de mí. La mente, someterte, estar mal, airoso, triste, pesado, y pobre que no te aguanten, porque si no que se vaya ligerito. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ahí es donde uno tiene que saber dominar, y ahí están los jinetes del apocalipsis. Cuando tú dices, tú dominas tu cuaternario inferior, tú dominas tus cuerpos, ellos no te tienen que dominar a ti. Y esa es parte de la observación, esa es parte del crecimiento interno, esa es parte de la conciencia.
Esto, nuestro cuaternario inferior. Luego tenemos otros cuerpos que son búdico, átmico, monádico y átmico. Y estoy hablando de cuerpos sutiles, donde uno llega a rozar la presencia de Dios mismo. Pero para eso hay que tener un trabajo arduo y persistente. Y ahí se relacionan también con los planos y dimensiones. ¿Ya? Nosotros estamos en la tercera dimensión, ¿cierto? Pero uno puede llegar a elevarse con mayor vibración a distintas dimensiones. Ahí están nuestro cuerpo. La personalidad está abajo. Luego está el alma y el espíritu. Ahí, ¿lo ves en la parte izquierda? Físico, alma y espíritu. ¿Sabían eso? En la Biblia lo dice. ¿Cómo diferencia, o sea, para mí, cómo diferencia el alma del espíritu? El alma, ayer lo decíamos, está en una constante evolución. El espíritu es Dios mismo. Cuando tú logras que tu alma se ilumine completamente, te haces uno con el espíritu, y eso se le llama la boda mística. Pero antes de llegar a eso, tú tienes que trabajar la personalidad, que es lo más denso que tenemos, que es nuestro cuaternario inferior, físico, pesado. Y ahí es donde está tu pregunta. O sea, si tú no dominas tus sentimientos, es difícil que te eleves tu alma. Ahora, el alma, ¿cómo se alimenta? A través de las buenas acciones, los buenos pensamientos, buenas obras, ser buen ser humano, estar al servicio de otros, ser feliz y vibrar con el amor, y el amor compasivo sobre todo, ponerte en el lugar. Y por ejemplo con la Rosaura yo digo, ella dice, no tomes la mochila a otro, yo digo, sí, tómala, porque a eso vinimos, a prestar servicio, a hacerle más liviano el camino a otro, porque si tú eres feliz y puedes transmitir esa felicidad y puedes hacer que un ser humano cambie, un activo, una pequeña cosa, y vas a hacer que eso, el entorno cambie, y todo cambia y todo se eleva de vibración. Entonces uno no tiene que luchar solo por estar bien uno, sino que por ser ejemplo de vida, por elevar la vibración de otro, para que el mundo entero cambie, ¿cierto? Como prueba de favores, y ahí vamos avanzando. Entonces, esta parte es muy importante, porque cuando hablamos del alma, hablamos de conciencia. ¿Sabían eso? Alma es igual a conciencia, y conciencia es ir hacia Dios. Y conciencia es observar y observarnos. Y conciencia es crecer hacia el espíritu. Ahí tenemos. Este ejemplo del iceberg representa que nosotros estamos divididos en un inconsciente o subconsciente, en la conciencia y en la supraconsciencia. ¿Habían visto esto? ¿Lo conocen? El inconsciente es lo que Carl Jung decía que eran los arquetipos o sombras, pero él lo decía como arquetipos negativos. ¿Qué son los arquetipos? Son situaciones que se van repitiendo en nuestras vidas y que uno lo hace en forma totalmente inconsciente. Por ejemplo, ya levantarte, ir al trabajo, ser buena persona, o sea, medianamente, ser educado, por actos reflejos. Inclusive hay arquetipos que son positivos, por ejemplo, dar las gracias. Gracias, pero lo das en forma automática. No hay conciencia en aquello. Vas como un corcho en la tormenta, una hoja, ¿cierto? Entonces, la idea es que eso, que puede ser inclusive positivo, lo transformemos en forma consciente. O sea, si tú vas a dar las gracias de corazón, intensamente, agradecido profundamente. Y eso se reconoce y hace un eco en el universo. Pero cuando lo dices en forma automática, inconsciente, no provoca nada, porque no es real. Luego tenemos la conciencia con S, que es observarnos, que es hacer
la vida como parte de uno, pero alerta, totalmente alerta. Es sentir el viento, es sentir la lluvia, es sentir que tú estás en ese presente absoluto, aquí y ahora. Es sentirte parte del todo. Y ya la supraconciencia es la transformación en Dios mismo. No sé si creen que pueden lograrlo. Vivir en una supraconciencia. Les digo, la supraconciencia, ¿quieres decir? No. La supraconciencia tiene relación con, por ejemplo, la gente que medita. Logra alcanzar muchas veces estados de meditación profunda. La gente que hace yoga, la gente que, en mi caso, que hago los viajes al azul, que es conexiones, que ayer lo mencionaba, con otros planos de vida. Entonces uno se abre en portales, y al abrirse portales uno puede cruzar esos portales y conectarse con energías y vibraciones superiores. Entonces hay distintas formas. Yo no digo que hay una línea o algo único. No, ustedes tienen que encontrar la suya, pero siempre en el bien, siempre en algo positivo y superior. Ahora, esto depende mucho de la fe y de la mente del ser humano. Depende hasta dónde tú quieres llegar, hasta dónde te das permiso de avanzar. El cuerpo causal es parte de la conciencia y del alma. En la medida que tú desarrollas los aspectos de Dios, el cuerpo causal se va llenando. Y a eso se le llama tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo es lo que ustedes están haciendo acá. Venir, tomar su cuerpo físico, denso, pesado, tener la inteligencia suficiente para decir, voy a ese lugar porque ese lugar me va a hacer más y mejor persona. Y tengo un amor tan grande de querer cambiar para que mi mundo alrededor cambie, que yo lo hago, avanzo. ¿Ves? Entonces ahí se van llenando esos aspectos de Dios en tu ser, en tu ser. Eso se le llama cuerpo causal y es parte de la conciencia y es parte del alma. Entonces, una correcta observación que te va a llevar al conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De ti y de los que están alrededor. Cuando tienes el conocimiento, ese conocimiento recién se transforma en sabiduría. Pero si tú no conoces lo que es el alma, si tú no conoces lo que es el espíritu, si tú no conoces los aspectos de Dios, si no tienes ese conocimiento profundo de las cosas, dudo que puedas transformarte. Uno debe ir en una transformación del ser. Y de la sabiduría ya te iluminas. ¿Saben lo que es la iluminación? ¿Tienen una idea de lo que es la ascensión? Hay que tener una idea para poder avanzar. Cuando tú te iluminas es la plenitud total. Eres ese ser, eres esa alma. Ya no te relacionas con tu cuerpo físico denso. Te elevas más allá de la forma. Ayer lo decíamos, conducirme de lo irreal a lo real. Yo creo que esto es como la base de todo. De las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Entonces todo eso, toda esa violencia, hay personas que están enfermas, pero pese a eso se sobreponen. Hay personas que están en guerra y quieren seguir viviendo para ser mejores seres humanos. Hay personas que tienen adicciones y fuertes adicciones, ¿cierto? Hay guerras, hay holocaustos. ¿Pero por qué suceden esas cosas? Porque circunstancias que hay que saber vivir y sobrepasar. El Maestro Jesús decía, y yo creo que es lo medular de esta conferencia, las cosas vienen a mí, no tienen dónde asirse. Eso es el real estado de conciencia. Que tú puedes tener sufrimientos en la vida, dolores inmensos, pero cuando tú entras en ese estado de entendimiento, ¿para qué te suceden las cosas?
tú puedes avanzar con certeza y puedes superar cualquier situación y aún así ser feliz. Las cosas del mundo vienen a mí y no tienen dónde asirse. Mira, Paramahansa Yogananda dice lo siguiente: eres un alma dichosa y eterna. ¿De qué tienes miedo? Eres un ser inmortal. No eres un hombre ni una mujer, como quizás creas, sino un alma dichosa y eterna. No te identifique tu naturaleza inmortal con los hábitos humanos. Es decir, no tengas miedo de las circunstancias, no tengas miedo de lo que va a venir. Incluso en medio de las pruebas más duras afirma, ¿quieren repetirlo? Mi alma ha resucitado. Mi poder para superar la adversidad es más grande que esta, porque soy hijo de Dios. Es decir, podemos superar todas las adversidades y a pesar de eso, ser felices. El Sutra del Corazón, la forma es igual al vacío. Eso quiere decir que nosotros como cuerpos físicos somos seres finitos. Nuestra alma es infinita. Este lugar, ¿cuánto va a durar? Un edificio, ¿cuánto va a durar? Un auto nuevo que te compras y que te da tanto alegría, ¿cuánto va a durar? Cosas finitas. Las cosas son igual al vacío, ¿ya? Entonces cuando ustedes entienden eso, avanzan mejor. Lo que uno percibe como las sensaciones, los conceptos, nociones de las cosas, lo que uno piensa inclusive, la forma personal, la personalidad del pasado, las ideas mentales, son creaciones de la mente. Por lo tanto no existe, son nada, es vacío. Esa es la rueda de la vida, esa es la que nos atrapa, esa es la que quiere que nosotros nos deleitemos con las pasiones, con el goce de los sentidos, ¿cierto? Entonces ahí está. O te identificas con tu Cristo interno, con la conciencia, con el alma, con hacer lo bueno, o te identificas con la mala voluntad, con la ignorancia, con los deseos, con los apegos. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde debe estar nuestra mente? Ahí depende de uno. Cada uno sabe, ¿cierto? Planes prenatales, ayer los mencionábamos, muy fuertes, circunstancias dolorosas que tenemos que vivir. Yo aquí soy bien tajante. Si ustedes me dicen, yo solo quiero ser feliz, les digo desde ya que no es posible. No es posible en la medida que ustedes no se eleven a la supraconciencia. Si ustedes son seres elevadísimos, van a poder entender que las circunstancias vienen a uno para experimentarlas y sobrepasarlas. Si logras hacer eso, quizás puedas ser feliz, quizás puedas estar en un estado de gozo absoluto. Pero si ustedes sufren por cada situación que les pasa, abuso, humillación, se creen que están que son pobrecitos, que los humillan, que los tratan mal, que todo eso, entonces van a vivir en una vida miserable. Pero si ustedes se dan cuenta que solo son experiencias de la vida, que el que es más pesado contigo es tu mejor maestro, que a pesar de todo perdonan a ese ser por su grado de ignorancia quizás, o simplemente por saber qué es lo que les tocaba vivir porque había un plan anterior, entonces se dan cuenta cómo se va desmadejando la madeja en la mente humana y van entendiendo la vida y van aceptando y avanzando. El sufrimiento. No somos víctimas de las circunstancias, no lo somos. Esas son situaciones que debemos vivir, situaciones, y que tenemos que vivir y superar. Claves, ¿cuáles son las claves? Una de las más importantes, el perdón. Otras, buscar la paz.
otras no tener miedo a la vida. Y yo diría que una de las más importantes, amar incondicionalmente. Amar. Es para mí uno de los mayores bálsamos. Entonces cuando nosotros nos basamos nuestra vida en el ego, en la inconsciencia, cuando vivimos sin una conciencia real, clara, lúcida, sufrimos mucho, porque vivimos a través de las expectativas, de los deseos, de los apegos, de los resultados no alcanzados, nos sentimos víctimas. En cambio, cuando ya vamos a la conciencia, nos sentimos en la libertad del ser, de amar, de avanzar, en un gozo profundo, en un servicio. Todo tiene un porqué, un para qué, hay una transformación. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad con la que deben resonar. Tú eres la causa de todo lo que te sucede. Eso lo escuchamos mucho, ¿cierto? Entonces existe el libre albedrío y también el karma. Entonces uno tiene que observar su cuerpo, trabajarlo, dominarlo, observar tu vitalidad también, cuerpo físico, vital, que es parte del cuerpo físico, trabajarlo, ver tus emociones, que es lo que decíamos, manejar la ira, el temor, la angustia, la compasión por uno mismo, manejar las emociones. Entonces dice, no es lo que nos pasa, sino que lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Se dan cuenta? Lo que determina nuestro camino. Entonces vienen noches oscuras del alma, ¿vienen o no? Vienen noches oscuras del alma y van a seguir viniendo, lamentablemente. Yo a veces decía, oye, ya a mí me pasó lo peor, ¿qué más me puede pasar? Y luego decía, oye, siguen pasando cosas. Pero esa es la vida, esa es la razón del ser, entenderlas y superarlas. Y a pesar de esas noches oscuras, tú puedes ver ese paisaje maravilloso. ¿Por qué? Por la transformación de nuestra mente, por el poder que le damos a las situaciones. Albert Einstein decía, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Es decir, si tú tienes una pena grande, no lo vas a superar solo con el positivismo. No lo vas a superar con tus emociones, siendo bueno, porque ya sabes que me pasó esto malo, pero yo voy a seguir siendo bueno. No, tienes que salirte de ahí, salirte de tu emoción y hacia la mente, e inclusive hacia la mente superior. ¿Entiendes? No lo puedes hacer desde el mismo plano, tienes que salirte de ese plano. Observar tu cuerpo mental. ¿Cómo se le llama a la mente? La loca de la casa. Porque Sor Teresa de Ávila lo decía. Porque tienes ahí una maraña de situaciones en tu mente. Entonces, en la medida que tú te aquietes, en la medida que las desmadejas, en la medida que tienes ese entendimiento, recién ahí vas a poder mirar la imagen prístina en el lago o en el espejo y vas a poder tener esa sabiduría inmensa. Como el Rey León, ¿se acuerdan? No sé si la ven. Existe acá, adentro del cerebro, justo aquí al medio, entre ambas orejas hagan una línea imaginaria y hay una glándula que se llama glándula pineal. Esa glándula pineal uno puede activarla. Si ustedes hacen así, en su entrecejo, hacen que vibre hacia adentro y eso hace que se active un poco. Cuando tú trabajas la glándula pineal, lo que tú haces es elevar la mente concreta a la mente abstracta. Y ahí es donde tú logras encontrar el asiento del alma. Y dijimos que el alma es conciencia. Cuando tú elevas eso, vas directo a lo que es la conciencia y la supraconciencia. Entonces, trabajar la glándula pineal es muy bueno y favorable. Ahí está. El lado derecho es la que tiene la mente abstracta, que son cosas más metafísicas, más allá de lo físico, ¿ya?
los sentidos, el arte, la imaginación y la intuición. Lo otro es más concreto, matemáticas, saber leer, hablar, ese tipo de cosas. Cuando tú lo elevas todo eso a la mente abstracta, elevas tu nivel vibracional. Y ahí trabajamos con el polvo de estrellas, que es el amor, y poder esparcir ese polvo de estrellas donde tú vayas e iluminar tanto a ti como al mundo que está a tu alrededor. Entonces, obsérvate, observa tu ignorancia, trata de salir de tu ignorancia, ¿cierto? Cambiar la conciencia, ese es un trabajo arduo día a día. Entonces la observación hace que nosotros nos salgamos de esta irrealidad absoluta, nos demos cuenta que estamos en un rol. Entonces, cuando tú realmente observas, te transformas en aquello observado. Entonces, donde está tu mente, ahí estás tú. Si tu mente está en la lucha, si tu mente está en la pena, en la depresión, eso vas a ser tú. Pero si tú elevas tu mente a cosas superiores, tú puedes cambiar tu vida. Y el plano búdico es hacerte uno con todo. Eso es de lo que tanto se habla. Cuando tú te haces uno con todo, llegas a la plenitud de tu ser. Es como cuando ves una puesta de sol y te sientes tan regocijada en ella, pero que se dice que no le digas, ven a ver la puesta del sol, porque se pierde la magia. Tú tienes que ser uno con esa puesta. Y nada más, solo sentirla, ser parte. Y ahí logras transfigurar tu ser. El Maestro Jesús vivió distintas etapas, dentro de ellas el nacimiento, el bautismo y la transfiguración. Y transfigurarse es iluminarte tú, iluminar al mundo. Se dice que cuando hay muchos colores, eso se da vuelta rápido, ¿cierto? Y se transforma en blanco. Y el blanco es la luz. Entonces, cuando tú llenas tu cuerpo causal con todos los aspectos de Dios, con todos los dones del Espíritu Santo, tú te transfiguras. Y eso es lo que nos decía el Maestro Jesús. Nosotros tenemos nuestro Cristo interno, nuestro estado de conciencia, nuestra alma, acá. Nosotros somos ese Cristo que debemos despertar. Y a eso se refería la segunda venida del Cristo. Uno cristificarse, uno ser un alma despierta, uno ser consciente. Respecto a eso, porque mucho se ha dicho de la segunda venida de Jesús y hay muchos que estamos esperando esa venida. Ahora tú me dices que es uno el que tiene que... Sí, lo que pasa es que el Cristo no es solo Jesús el Cristo. Han habido muchos seres iluminados. El Buda, el Yogananda, por ejemplo, muchos seres. Vivimos distintas etapas de ignorancia, que es la mayor, conocimiento y sabiduría. Cuando tú logras ser sabio y llegas a la última etapa de la rueda de reencarnaciones, tú sales del círculo del samsara y ya no vuelves a reencarnar y te iluminas y asciendes. Entonces, al ascender lo que hace es despertar tu Cristo interno. Y eso es la venida del Cristo, cuando tú eres aún mejor persona. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí vinieron estos grandes seres, como Jesús el Cristo, maravilloso, yo lo amo, mi maestro. Pero Él nos vino a dar ejemplo de vida de cómo uno puede ser un Cristo despierto. Si tú sigues la enseñanza de la Biblia, te iluminas. Si tú sigues la Torá y distintos libros, te iluminas. Porque ellos son ejemplos de Cristo despierto para darnos esa enseñanza a cada uno de nosotros. Entonces uno lo tiene que hacer a través de la autoconciencia. Ese es el camino. Objetivo de la autoconciencia, elevar tu propia naturaleza animal a lo espiritual. Darnos cuenta que somos espíritu. Esa es la base, ¿cierto? Lograr la maestría de todas las cosas. Es decir, las cosas vienen a mí, pero no las reconozco como mías, no sufro por ellas, entiendo
acepto, ¿te das cuenta? Convertirse en un señor de la creación, al igual que el Maestro Jesús. Y ahí está lo que hablamos recién. Mira, acá hay un video que es el corolario de todo lo que he hablado, ¿ya? Es un video del pequeño Buda, no sé si vieron la película, ¿ya? Me gustaría que pudieran verlo, ojalá se vea más o menos nítido. Y si se dan cuenta, es del Buda, es de la religión del Buda dharmista, pero que tiene mucha relación con la enseñanza del Maestro Jesús también. Justamente con lo que les digo, las cosas vienen a mí, no tienen dónde asirse. Ahí, por favor, la verdad. Esas son las cosas de la vida, las tormentas que vienen, ¿cierto? La lucha, los dolores más grandes, los temores. ¿Qué vendrá en mi vida? ¿Qué me tocará experimentar ahora? La guerra, el sufrimiento, la tormenta, falta de dinero, odiosidades, rabias, iras, penas. ¿Qué hago con ellos? Me siento atacado por el mundo y me siento sufriendo. Todo recae sobre mí. Y esas llamas, y esas lanzas de fuego se transforman en pétalos. ¿Por qué? Porque las cosas vienen a mí y no tienen dónde asirse. Porque no las reconozco como malas. Las reconozco como parte de las circunstancias y experiencias de la vida que debo superar. Porque entiendo que todo pasa. Porque entiendo que esa no es una realidad absoluta. Porque entiendo que debo superarlas y superarme a mí mismo, y dominar mi mente y mis sentimientos. Parecía que el mar había sido derrotado, pero todavía no había abandonado la batalla. Está la personalidad, sigue. Volvió a atacar otra vez. A pesar de que creo haberlo logrado, todavía no. La personalidad quiere dominarme. Tú que vas a donde nadie más se atreve, El ego, serás mi Dios. tu personalidad, serás mi Dios, arquitecto, al fin te conozco. No volverás a reconstruir tu casa en mí, pero yo soy tu casa. Y tú vives en mí, Señor del propio ego. Eres una ilusión. Eres ilusión. Tú no existes, no tienes poder. La tierra es testigo. Cuando tú ves todo como la real ilusión en la que vivimos, cuando no aceptas
y ves las cosas nítidamente, las superas de mejor manera. Arquitecto de mi propio ego. Y ahí entras en un estado de iluminación profunda, en un estado de entendimiento y gozo real del ser. Ahí entras en la supraconciencia. Y ahí terminamos, vamos terminando. El pequeño Buda. Y dice, la conciencia, ¿para qué? Evolucionar en autoconciencia. Vivir en coherencia y consistencia de lo que realmente somos. ¿En qué estamos acá? En una irrealidad, formando parte de un rol. Encontrar el equilibrio, experimentando tanto la luz como la oscuridad. O sea, valorando también las noches oscuras y saber que podemos superarlas. Recordar los acuerdos entre almas. Es decir, no juzgar al que a lo mejor creemos que nos está haciendo daños. Entender que ahí está para poder crecer y tener entendimiento y superarnos. Aceptar, confiar, no resistirse al dolor. La mayoría de la gente dice, no quiero sufrir, no voy a sufrir, no lo voy a hacer. Pero está sufriendo al tomar esa determinación. Quizás al aceptarlo sin resignación se desatan los nudos. Traten de avanzar en eso. A mí me resulta absolutamente. Acepto y mágicamente se desatan los nudos y la vida fluye. Luego, y tratar de encontrar la frecuencia más alta, que es el amor. A través del amor es el bálsamo preciso, es el que te da la paz y la tranquilidad. Somos seres infinitos y eternos. Estamos, ¿cierto? Ese es un mantra, está en sánscrito, se llama Gayatri Mantra, no sé si lo conocen, me encanta. Dice, yo soy la luz y gloria de la divina presencia de Dios, iluminando los cielos, la tierra y mi mente. Nosotros somos los intermediarios entre el cielo y la tierra. Solo debemos dominar nuestra mente y elevar nuestra vibración. Los invito a cantar si quieren. Miren que es alegre, mira. Estas cosas elevan el alma, suben la vibración. Si no te cierran los ojos y la escuchan un poquito. Respiren profundamente. Y termino diciendo, yo soy la luz y la gloria de la divina presencia de Dios, iluminando los cielos, la tierra y mi mente. Yo soy la luz y la gloria de la divina presencia de Dios, iluminando los cielos, la tierra y mi mente. Yo soy la luz y la gloria de la divina presencia de Dios,